Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en primer lugar, en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio que presenta Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta allí, que sea Dios que bendiga su palabra en sus almas con la salvación. Amén. Bueno, nos contenta ver a algunos en este lugar para oír la palabra de Dios. Si de lugares se trata, usted hoy ha escogido el mejor lugar donde estar. Un lugar donde oye el mensaje de salvación. Y la Escritura dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias a Dios que está aquí por su gracia. Y usted sabemos que le ha costado estar aquí, pero Dios tiene propósito con su alma y le ha evitado ocuparse con las diversiones y las distracciones que se encuentran allá afuera. Hemos leído aquí en la palabra de Dios acerca de el Hijo de Dios. Hemos leído acerca del Salvador del mundo, de uno que fue anunciado antes de hacer contacto físico con esta creación y con las criaturas. El profeta Isaías ya había hablado de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Habló acerca de él, del divino Emmanuel, de que Dios sería manifestado en carne. Y por el Nuevo Testamento vemos que esto se cumplió en la persona de su Hijo Jesucristo. Luego él habla acerca de que un niño nos es nacido. Y resulta que ese niño que nos es nacido es el mismo Hijo que nos es dado. Está hablando de la misma persona. Está hablando del mismo ser, el Señor Jesucristo. Y como hemos leído allí en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Señores, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Hechos capítulo 3 dice: Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas,
porque de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está hablando del Eterno, el Hijo de Dios, aquel de quien la Escritura dice, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Biblia. También dice la palabra de Dios, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios se humilló. La Biblia dice que Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Como nosotros no podíamos ir a Él por causa de la carga de nuestros pecados en nuestra alma, no podemos ir a Dios, porque la Escritura dice contundentemente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El libro de Job dice que no entrará en su presencia el pecador. El Salmo 5 dice que el malo no habitará junto a él. Otro salmo dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. El mismo Isaías dice en el capítulo 64, tú te enojaste porque pecamos. Y el profeta Amós dice que los ojos de Dios están contra el reino pecador. El Salmo 14 dice, todos nos desviamos, a una nos hemos hecho inútiles, nos hemos corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice la palabra de Dios, nosotros no podemos ir a Él. Él vino a nosotros. Y no vino en la exhibición, en la revelación, en la manifestación de su poder y majestad de forma pública. Vino en humildad y conoció, se unió en humanidad. Un niño, no dice un niño es nacido, dice un niño nos es nacido. Lo relaciona con nosotros, una humanidad perdida en sus pecados. Nosotros, una humanidad que poseemos una naturaleza corrompida, cruel, pervertida, contraria a la voluntad de Dios, y que de ninguna manera puede reconciliarse con Dios. Él vino a nosotros. En esta tarde oímos palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo de personas, a nosotros, para salvar a los pecadores. No fue para traernos una nueva religión, vino para traernos salvación. No fue para traernos un lavado de cerebro, vino para lavarnos el alma de todos nuestros pecados. ¿Y cómo vino Él? Vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Hemos cantado que no sabemos cómo decir, el Señor de gloria, amar así a los hijos de Adán. Pero por la Escritura entendemos que nació de María, que Dios escogió y usó a esta mujer piadosa y engendró
por el Espíritu Santo al bendito ser, el heredero de todo, el Señor del universo, el eterno, el increado. Se humilló a sí mismo y fue engendrado virginalmente en el vientre de María y nació en las afueras de Belén y fue colocado o acostado en un pesebre. Allí, en ese niño, el dueño del universo, en él estaba depositada la confianza de Dios el Padre respecto a nuestra salvación, respecto a nuestro perdón, amables presentes, en ese niño. Pero no se quedó niño. No se quedó niño. La Biblia dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero también la Escritura dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y la Biblia también dice, y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Él nació, conoció perfecta humanidad, y en esa perfecta humanidad reside la plenitud de la deidad y de la gloria de ella, pero no la manifestó, porque se hizo semejante a nosotros, participando de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice la palabra de Dios. Es muy triste en este mes ver muchas personas ocupándose con muñecos, quitándolos y poniéndolos, pensando el niño Jesús, el divino niño, el niño Dios. No, señores, él fue niño, pero no se quedó niño. No es un niño, es el Señor Jesús. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a eso? Esos muñecos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, manos tienen y no palpan, orejas y no oyen, pies y no andan. Semejantes a ellos son los que la hacen, y cualquiera que en ellos confían. Es muy triste ver a la humanidad engañada y desenfrenada en estas tradiciones, en estas costumbres, pero aquí está la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios que te presenta al niño nacido, ciertamente, pero el Hijo que no fue dado en sacrificio. Cuando Dios entregó a su Hijo al mundo, no lo dio para que se quedara en un pesebre año tras año. Lo entregó por todos nosotros para que fuera al Gólgota, al lugar de la calavera, y allá efectuase y consumase el único sacrificio suficiente para salvar cualquier alma en este mundo y perdonar cualquier pecado en su naturaleza y manifestación en el alma de cualquier individuo. Para eso Dios lo dio. Para eso Dios lo sacrificó. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, de ninguna manera se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Lo sacrificó en un madero, y es allá donde, señores, damas y caballeros y niños, Dios quiere que usted mire, aparte su mirada de un aparente pesebre, y mire al Señor Jesús, al Hijo de Dios, colgado en la cruz, en las afueras de Jerusalén.
y lo contemple allí obrando salvación en favor de su alma, para lograr el perdón para todos sus pecados. Y que usted, confiando en Él, recibiéndole en su corazón, aceptando su persona y el valor y la virtud de su obra, usted reciba y goce desde ahora y por toda la eternidad de todos los beneficios que proporciona la muerte del Hijo de Dios y su resurrección al tercer día de entre los muertos. No hay otro así, amable presente. Él consumó la obra salvadora y no hay pecado que un alma pueda cometer en este mundo que se pueda aferrar a un alma de una persona, que la sangre de Cristo, que el valor de su muerte no sea capaz de limpiar. No hay pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios. ¿Cree usted eso? ¿Está dispuesto usted a darle todo el crédito, depositar toda su absoluta confianza en esta bendita persona, gloriosa persona, que por la gracia de Dios vino desde el alto cielo y fue a la cruz? Dice la Biblia, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todas las personas. Pero este que murió ha resucitado. No quedó en el madero, no quedó en el sepulcro, ha resucitado de entre los muertos, se ha manifestado como vivo, ha sido exaltado por la diestra de Dios, confirmado como Señor y Cristo, y dice la palabra de Dios que Dios le ha sentado a su diestra, un lugar de distinción, un lugar de deleite, un lugar de dominio que posee el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, de allí en adelante, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por lo menos 5 veces aparece en el Nuevo Testamento esa declaración, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son estos enemigos? Los pecadores que no se han arrepentido. Romanos 5 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Él está en alta majestad y honor sentado, y Él vendrá a buscar a los que le esperan. Él viene por nosotros, Él lo prometió, fiel es el que prometió. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él viene y estaremos con Él. Seremos como Él y reinaremos con Él por toda la eternidad. Usted no tiene esa esperanza porque no le tiene en el corazón y no le tiene por la sencilla razón de que todavía no se ha decidido para aceptarle. Reinaremos con Él. Dice, hemos leído allí en Isaías que la extensión de su dominio no tendrá límite. Él volverá a este mundo con nosotros, la iglesia. Él va a volver en el mismo mundo donde fue rechazado, en el mismo mundo donde fue despreciado y desechado entre los hombres. El varón de dolores, el que fue experimentado. Él va a poner sus pies otra vez en este mundo. Y para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Dice la Biblia que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Y usted reinará con Él. Tiene que recibirle aquí en la tierra, para que también reine con Él aquí en la tierra. Y pase la eternidad con Él y con todos los salvados allá en la gloria. Tiene que tomar esa decisión, porque ser salvo implica una decisión personal, y usted debe tomarla, damas y caballeros.
Usted debe tomarla. Y será inevitable. Si usted no acude al Señor Jesús, pero si no lo hace ahora, inevitablemente tiene que hacerlo después. Tendrá que hacerlo después. Porque a Él tiene el nombre. Dios el Padre le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que el Señor solamente es Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Los salvados ya lo hemos hecho y lo haremos por toda la eternidad. Porque no solamente nos ha salvado y nos ha librado de la condenación, sino que, como estamos oyendo, nos ha salvado para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Pero también los perdidos, antes de ser lanzados al infierno, van a comparecer ante Él, y delante de Él tendrán que confesar pública y abiertamente que Él es el Señor, y Dios el Padre será glorificado. Recíbale en esta noche. Esta es su oportunidad. Créalo ahora. Dios le ayude y le bendiga con su palabra.